centradas más en la supervivencia, es momento de reflexión sobre el futuro a medio y largo plazo del sector. No puede permitirse una actitud conservadora en un entorno de constantes cambios, que exigen más proactividad y un análisis continuo de nuevas oportunidades y amenazas. Así, las entidades no lucrativas deben poner un claro foco en innovar y en saber adaptarse, e incluso intentar anticiparse a las nuevas tendencias. Para profundizar en el tema, invitamos al doctor Luis Portales Derbez para que nos imparta la conferencia Innovación frente a los retos actuales del sector social. Luis Portales es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Social por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad de Monterrey, donde dirige el Centro de Estudios para el Bienestar y es cofundador del Laboratorio de Transformación Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, desde el 2012. Consultor en materia de ética, responsabilidad social, sustentabilidad y evaluación de impacto. Es miembro de diversos comités de responsabilidad social empresarial, sustentabilidad e innovación social. Actualmente, imparte clase a nivel profesional, posgrado y doctorado en temas de responsabilidad social, ética, sustentabilidad y negocios sociales. Cuenta con más de 50 artículos, capítulos de libro y ponencias de corte nacional e internacional. Demos la bienvenida al doctor Portales. Sí. ¿Qué tal? Buenos días todavía. Para mí siempre es un gusto estar en estas tierras, porque si bien no me crié acá en Sonora, yo nací en Sonora y es algo que cada vez lo digo con más orgullo porque cada vez conozco más gente de Sonora y sé la inmensa labor que están realizando y sé todo el trabajo que están desarrollando y cada vez que vengo aquí me siento cada vez más en casa. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por aceptar, digamos, que les pueda platicar algo de lo que hemos estado trabajando, de lo que estamos pensando. Y bueno, la intención de la plática de hoy es sentar algunas bases sobre algo que tiene que ver con esta parte de la innovación y cómo podemos hacer frente o cómo nos puede estar sirviendo para estar mejorando precisamente los retos a los que nos enfrentamos hoy como sector. La primera pregunta que me surgió cuando estaba precisamente haciendo esta presentación o esta reflexión sobre a dónde vamos y de dónde venimos fue cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como sector. Que bueno, si queremos ver a la innovación como una forma de dar respuesta a los retos, pues tenemos que entender cuáles son los principales retos. Y dije, bueno, voy a tratar de enumerar aquellos a los que nos enfrentamos hoy en día y que quizás no son de hoy en día, sino más bien han estado ahí presentes y que tenemos que seguir atendiendo y que tenemos que estar cuidando. Y entonces en ese sentido veo 6 principales retos a los cuales hoy nos enfrentamos como tercer sector. Yo sé que la mayoría de nosotros, y eso nos pasa mucho cuando platicamos con organizaciones y nosotros mismos como organizaciones cuando tenemos proyectos o tenemos programas que estamos implementando, que siempre decimos el principal reto es la falta de recursos. Y casi siempre cuando pensamos en términos de recursos, pensamos en recursos económicos. Entonces decimos, bueno, casi siempre es la falta de recursos lo que más ruido nos genera, lo que más tenemos hoy como sector. Sin embargo, desde mi perspectiva y con base en la experiencia desarrollando proyectos y trabajando en campo, a veces sí es un elemento importante, pero no es el elemento central. Y desde esa perspectiva yo creo que como sector tenemos otros retos a los cuales nos estamos enfrentando. El primero yo iría, digamos, en la parte izquierda superior de la lámina que pueden estar viendo ahí. Primero, estamos muy desarticulados como organizaciones y como sector en conjunto. Es raro, no es tan común encontrar un esfuerzo como el que tienen ustedes aquí, una red comunitaria que trabajan en pro de algo, de mejorar el sector, de profesionalizarlo y de desarrollarlo. No es tan común y sobre todo que llevan 12 años organizando espacios para poderlo hacer. Casi siempre la inercia se suele caer a los 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo estarlo impulsando. Entonces, eso es una de las características del sector. Solemos ser tercos, solemos ser obstinados y
si hay algo en lo que creemos y si hay algo que consideramos que genera valor a la sociedad, lo vamos a impulsar a más no poder, y creo que este es un ejemplo de ello. Pero a pesar de ello, nos falta esta articulación. ¿Cómo nos podemos articular como organizaciones para poder generar un mayor valor o incrementar el impacto que nosotros estamos tratando de hacer? Y eso me lleva a la segunda reflexión o al segundo reto. Cada vez, al menos en Monterrey, en Nuevo León y en otros espacios donde nos movemos, cada vez hay un mayor número de ofertas o de soluciones para una misma problemática. Y no está mal que tengamos un montón de soluciones para una misma problemática, no me malentiendan, sino más bien, ¿qué tanto estas soluciones que ofrecemos diferentes organizaciones hacia una misma problemática nos articulamos y trabajamos de manera conjunta para ofrecer una solución más grandota? Les pongo el caso de Monterrey. Ha habido un esfuerzo grande, por ejemplo, las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual, para más o menos tratar de construir un mini sector dentro de este gran sector para poder complementar ofertas y servicios. Bueno, ¿qué otros recursos, qué otras cuestiones podemos estar complementando? Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo para, si bien incrementamos el número de soluciones, también que estas soluciones estén articuladas de alguna u otra forma? Y eso nos lleva también a esta parte de la necesidad de profesionalizarnos como sector. Y aquí hay un tema importante, porque casi siempre nos estamos profesionalizando en muchos aspectos que tienen que ver con la solución que construimos. Somos muy buenos en la parte técnica, en trabajo de campo. Si nuestra organización se dedica al trabajo de campo, solemos ser muy buenos en esa parte. Si nuestra organización se dedica a dar terapia, solemos ser muy buenos en esa parte. Si nuestra organización se dedica a generar procesos de participación, solemos ser buenos en esa parte. Pero también necesitamos profesionalizar la parte que está relacionada con el sector. Es decir, algo que no está tan relacionado, vinculado directamente con la solución, sino más bien con todo el proceso que tenemos que construir como organizaciones para poderlo desarrollar. Y eso nos lleva a una atención en el corto y largo plazo. Todos nosotros de los que estamos aquí, si hemos luchado y peleado o conseguido algún tipo de fondo o financiamiento, ya sea privado, público o de inclusive organizaciones de segundo piso, sabemos que hay esta tensión siempre. Entrégame resultados en un año. Te ríes, en serio. Pero cada vez que tengo que entregar resultados en un año. Pero con esta lógica de largo plazo también. Porque lo que entendemos muy bien como sector es la transformación toma tiempo. Entonces hay una tensión entre mañana tengo que entregar un resultado, pero sé que ese resultado quizás no es el cambio que yo estoy esperando, porque en un año no logro generar ese cambio. Y entonces, ¿qué tengo que entregar? Y ahí estamos todos peleándonos, ¿no? Entonces yo voy a reportar esto, yo voy a reportar aquí. Entonces hay esta tensión, y es natural también. Y les aviso, no solamente pasa en las organizaciones o en este sector, pasa en casi todos los sectores. Si no me creen, pregúntenle a nuestro presidente, que en menos de un año no ha cambiado el país. El problema es que lo prometió. Esa es otra historia. No voy a entrar en política hoy, se los juro. Y el último punto, que tiene que ver con el presidente, hay una cierta falta de credibilidad, y en este sexenio que estamos empezando, yo creo que tampoco es un secreto a voces, hay poco apoyo por parte del sector público. Es decir, si hay un sector público que, si bien en la parte municipal, como hoy que vinieron a darnos estas palabras que nos están impulsando, que hay una perspectiva desde el terreno federal donde están diciendo, quizás el valor de las organizaciones de la sociedad civil no queda muy claro. Y entonces, ¿los apoyamos o no los apoyamos? Y eso nos genera una tensión en nosotros también, porque tenemos que estar constantemente diciendo, vale la pena nuestro esfuerzo, vale la pena lo que hacemos y vale la pena lo que estamos desarrollando. Entonces la gran pregunta es, si estos son algunos de los retos a los que nos enfrentamos, y ponía ahí entre pregunta, ¿qué tan actuales son? Yo llevo más o menos implementando proyectos de años, y tiene que ver con esta cuestión de que siempre han estado estos retos. Desde hace 15 y 16 años estamos hablando de que estamos desarticulados. Desde hace un montón estamos diciendo es que cada vez hay más organizaciones en la sociedad que están tratando de resolver problemas. Desde hace X número de años estamos hablando de que no hay recursos, o que los recursos son limitados, o que el gobierno no apoya, etc. Esos retos siguen estando ahí, y tenemos que encontrar la mejor forma que podamos para resolverlos. Y en ese sentido, ha surgido una nueva tendencia, más o menos, que está relacionada con esta idea de innovación social.
Y entonces cada vez vamos a estar escuchando más, o cada vez escuchamos más, el sector de la innovación social, o las innovaciones sociales y la transformación social, etc. Y realmente esta idea de innovación social nos puede servir a resolver estos retos. Bueno, vayamos a lo básico. ¿Qué es una innovación? ¿De dónde viene la innovación? Si estamos hablando de que la innovación nos va a ayudar a resolver estos temas, pues primero hay que entenderla. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que entender es que la innovación es inherente al ser humano. Está ahí, desde que el ser humano empezó a ser ser humano, desde que nos paramos en dos pies y nuestro cerebro se empezó a desarrollar. Desde ahí está. ¿Por qué? Porque fue cuando empezamos a desarrollar esta capacidad creativa para resolver problemas, para satisfacer nuestras necesidades. Entonces la innovación tiene un vínculo directamente con la satisfacción de necesidades. Otro punto importante es que tienen estas innovaciones una relación directa con cómo nos estructuramos y cómo nos formamos como sociedad. Hoy en día cada vez más vemos que nuestras cervicales se están probando más. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se le ocurrió hacer un smartphone y cambió completamente nuestra forma de relacionarnos, de estructurarnos y de pensarnos como sociedad. Entonces, no es el caso de aquí, pero en muchos casos ves a todas las personas hablando con el de al lado, ¿no? Y riéndose del mismo meme. Bueno, tiene que ver con esta parte. La innovación realmente reestructura nuestra sociedad y nuestra dinámica. Entonces, tenemos que pensar cómo vamos a pensar en estas estructuras. Y en ese sentido, el concepto ha ido evolucionando y básicamente en los últimos años se ha ido centrando más en una parte económica y no tanto en una parte social, aun cuando el concepto cuando surge tenía un elemento social porque estaba pensado en las sociedades y cómo se estructuraba. Y al final del día, cuando hablamos de innovación, o más bien hoy cuando pensamos en innovación, empezamos a pensar en estas innovaciones que se hacen para el mercado. Teléfonos, antenas, desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera, con el interés de incrementar ganancias y productividad. Sin embargo, hemos descubierto que los problemas del mundo no se resuelven siempre con dinero o con tecnología. Esa idea que teníamos en el siglo XX se echó por la borda y dijeron: tenemos más dinero como mundo, tenemos más tecnología como mundo y tenemos más problemas como mundo. Algo no está funcionando bien. Y en ese sentido, antes de entrar a la parte de innovación social, entender qué es la innovación, y aquí yo les ponía una definición, que es un producto, un proceso nuevo o mejorado, que básicamente lo que busca es cambiar los productos o procesos anteriores que tenía o generaba una organización y que se ha puesto a disposición de los usuarios o a la propia organización. Es decir, tenemos innovaciones que van hacia el producto, al servicio que ofrecemos, o bien innovaciones que van hacia el interior de nuestras organizaciones. Esta definición nos puede servir prácticamente para cualquier organización, no nada más para las empresas. ¿Qué es lo que se resalta de esta definición? Tenemos que generar algo que difiera significativamente de lo que hacíamos anteriormente. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que si hacemos lo mismo siempre y lo que hacemos nos ha generado un montón de problemas, sería muy tonto si lo seguimos haciendo. Les pongo el caso muy rápido de unos estudiantes. Les dijimos: tenemos un fondo, vamos a hacer soluciones a este problema. Fueron, hicieron un diagnóstico, identificaron y les digo: les vamos a dar recursos a la solución más innovadora. Eran 10 proyectos, 9 proyectos presentaron la misma solución, el 10º ni siquiera presentó una solución. Y cuando llegan y les dices: oye, ¿y esta solución por qué es innovadora? Porque nadie más la ha hecho algo. Gracias a Dios existe Google. Googleas y todas las veces que lo han hecho, ¿no? En otros lados. Y dices: oye, mínimo googlealo, ¿no? Entonces, básicamente estamos acostumbrados a repetir muchas ideas y muchos parámetros que tenemos. Pero la innovación lo que busca es cambiar esto, algo que difiera significativamente. Ahora bien, ¿qué pasó con la innovación social? Les cuento, también tiene sus antecedentes. No voy a entrar en esta parte porque es la parte más aburrida, pero les juro que algunos teóricos ya habían hablado antes de ellos. Los padres de la sociología, Durkheim y Weber, ya planteaban las innovaciones en términos de la sociedad. ¿Y qué era lo que buscaban? Y este es un punto importante en innovación social. Para los que no conocen, él es Weber y él es Durkheim. Weber y Durkheim, a los dos lados, ¿no? Básicamente es un nuevo orden social. Desde entonces hablamos de un nuevo orden. Y precisamente lo que hablaban es decir, las innovaciones generan un nuevo orden social
Y la mayor preocupación de la sociología fue decir, ¿y eso cómo incide en los cambios? ¿Cómo cambia nuestra sociedad con base en estas innovaciones? Y luego Schumpeter en algún lado dijo, cuando hacemos innovación se cambia la cultura. Cuando hacemos innovación se cambia la sociedad y las instituciones. Y aparte también la economía. Y Schumpeter propone una idea muy interesante que se llama destrucción creativa. ¿Cuál es la idea de destrucción creativa? Es una innovación que genera un cambio, pero que de tanto repetirla se vuelve una nueva forma de hacer las cosas y genera un nuevo balance en la sociedad. ¿Qué significa eso? Oye, estábamos en la mañana hablando con la doctora Laura y decía, mi teléfono es para hablar. Y para mí, y para a lo mejor muchos de nosotros, mi teléfono se vuelve una mini computadora que traigo toda la información ahí. ¿Qué es esta parte de destrucción creativa? Se vuelve una normalización la innovación. ¿Cuál sería lo ideal para el sector? Empezar a tener innovaciones sociales que se vuelvan lo normal para el sector. Es decir, que todo sea normal. Claro, pues ahí participar un chingo. Es lo normal. Pues sí, hoy en día no participamos. Entonces tenemos que volverlo algo, que lleguemos a esta parte de destrucción creativa, de tal forma en que ya no sea algo innovador generar participación. Algo innovador que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Sino más bien sea la forma de ser. Hacia allá deberíamos estar apuntando. Y en ese sentido, ¿qué entendemos hoy por innovación social? Y aquí me voy a centrar en esta definición porque creo que nos da mucha luz de qué es lo que deberíamos estar trabajando o qué podríamos estar trabajando como sector más bien. Primero, son nuevas soluciones. ¿Y a qué llamamos soluciones? Y es la primera vez que menciono qué es una solución. Productos, servicios, modelos, mercados, procesos, etcétera. Todo lo que nos ayude a resolver una necesidad. Es eso, nuevo. ¿Se recuerdan la definición de innovación? Somos seres humanos y siempre estamos buscando cómo facilitar nuestra vida. Entonces, es parte de nuestros procesos de innovación. Que, y aquí viene el truco, simultáneamente, ¿qué es lo que hacen? Por un lado, satisfacen una necesidad social. Y aquí pongo entre paréntesis un punto importante. De una manera más eficaz que como se venía resolviendo. Voy a poner un caso muy simple y más o menos burdo. El hambre. Hoy, les voy a poner el caso de Nuevo León. Más o menos 700,000 personas en Nuevo León, en un estado de 4.800.000. Si alguien sabe hacer las cuentas, es una parte importante, digamos, de la población. No satisface de una forma digna sus necesidades alimentarias. Come. No se mueren de hambre. Los que se mueren de hambre son 160,000. Pero no lo hacen de una forma digna. Es decir, ¿sí están satisfaciendo su necesidad de alimentación? Sí. ¿Es de la forma más eficiente y más eficaz posible? No. ¿Por qué? Porque el sistema hoy no les da esas garantías o esas certezas. Hoy aquí también en Obregón y en Sonora satisfacemos las cuestiones de hambre. Los niños no se mueren de hambre todos los días como pasa en el caso de África, a lo mejor. ¿Es la forma más eficiente? No sé. Es pregunta para ustedes, no para mí. Entonces, por un lado, resolvemos esta necesidad social, ¿sí? Pero por el otro lado, que eso es, somos muy buenos como organizaciones del tercer sector o de la sociedad civil o como nos queramos llamar, para atender eso. Atendemos necesidades, resolvemos esas necesidades. Y está bien, pero podría ser mejor, porque por el otro lado tenemos que crear nuevas o mejores capacidades y relaciones en la sociedad. ¿Qué significa? Básicamente lo que necesitamos es que la sociedad empiece a ser capaz de hacer las cosas. ¿Podemos estar satisfaciendo eternamente nosotros las necesidades? Mi apuesta es que no. Algunos podrán decir que sí. Pónganlo en silencio. Gracias. Muy bien, pues, algunos podrán decir que sí. Mi apuesta es que no. Entonces necesitamos construir nuevas capacidades en la sociedad. Necesitamos construir nuevas relaciones en la sociedad. Hoy una persona de escasos recursos difícilmente va a poder tener una relación que le permita acceder a un mejor empleo, a un mejor trabajo. Un poco un proyecto que tenemos de empleabilidad ahí en la universidad, lo que buscamos es, estas personas de escasos recursos, ¿cómo lo acercamos a una empresa a la que nunca en su vida siquiera hubiera escuchado?
una empresa súper rara y extraña para ellos que se llama Whirlpool. Llegamos y decimos, ¿conoces Whirlpool? No, pues quién sabe qué es eso. ¿Quieres trabajar ahí? Pues ni sé qué es, ¿cómo voy a querer trabajar ahí? Tenemos que cambiar esas relaciones, acercarlos al poder. Oye, ¿podrías trabajar en una empresa que te hace esto? Ah, nunca lo había pensado, ni siquiera se me había cruzado por la mente de que pudiera tener un empleo. Y que pudiera tener, ¿cómo dices que se llaman esas cosas? ¿Prestaciones sociales? Bueno, pues para todos nosotros era un paradigma muy claro, prestaciones sociales, empleo formal, bla, bla, etc. Para ellos, entonces construimos nuevas relaciones y generamos nuevas capacidades en la sociedad. Y aquí hay un punto que me encanta de la definición de innovación social: haciendo un mejor uso de los activos y recursos con los que contamos. Regreso al caso del hambre. El principal problema del hambre no es la producción de alimentos, ¿cierto? Entonces dicen, sí, sí. El principal problema del hambre es que se producen un montón de alimentos y se desperdicia un montón de alimentos mientras otro montón de personas no está comiendo. Es esta idea muy bonita que tenían nuestras mamás y papás. Mi mamá siempre decía, los niños del África se morirían de ganas de obtener esto. Ojalá y tuviéramos un tubo directo hacia el África, ¿no? Que se lo pusieran en el plato de una persona que hoy no tiene que comer. La realidad es que no es así. Entonces, hoy como sociedad tenemos determinados recursos, tenemos determinados activos. ¿Cómo nos apalancamos en ellos para incrementar la eficiencia? Hoy como sector tenemos determinados recursos y determinados activos. ¿Cómo nos apalancamos en ellos para estar satisfaciendo estas necesidades a la vez que generamos estas capacidades y relaciones en la sociedad? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. ¿Cuáles son los 4 elementos clave de una innovación social? Primero, satisface una necesidad. Si no satisface necesidad, no es una innovación. Es algún ingeniero físico que se le ocurrió alguna idea y que no resuelve nada. Segundo, innovación de la solución. La solución por sí misma debe ser una forma diferente de generar valor. Ya sea que traigamos modelos que sirvieron en otros lados y los adecuemos, ya sea que generemos algo completamente nuevo, pero debe ser algo diferente, porque la forma en la que estamos satisfaciendo hoy las necesidades no es la más eficiente. Al menos los indicadores nos dicen que no, nos dan este indicativo que no. No voy a hablar de indicadores, lo juro. Luego se enojan conmigo. En el tercer punto es, necesitamos estos cambios de estructuras y estos cambios de relaciones sociales. La estructura que hoy tenemos como sociedad no permite que las personas puedan desarrollar todo su potencial, no permite que las personas accedan a otro tipo de recursos. Entonces necesitamos cambiar estas estructuras, pero también las relaciones que se van generando dentro de la sociedad. Y el último es, tenemos que favorecer a que la sociedad tenga más capacidades, es decir, pueda satisfacer sus necesidades por sí mismos. Hay que empezar a empoderar, y es un concepto bien trillado desde los 80, empoderar a los actores. Pero no se trata nada más de llegar y decirle tú puedes, sino también se trata de cambiar la idea de que ellos pueden, pero también cambiar la estructura y con quién se van a estar relacionando. Tú puedes hacerlo, muy bien. Oye, ¿puedo ir con el presidente municipal? Eso me toca a mí. Oye, pero yo puedo hablar con él. Sí, pero fíjate, quizás no tanto. Entonces, hay que cambiar eso, hay que cambiar esa dinámica y esa estructura. Y entonces ahí las organizaciones y las fundaciones tenemos un rol bien importante, porque también tenemos que empezar a dejar que los beneficiarios y los actores por los que surgimos empiecen a hacer las cosas y empiecen a crecer. En un descuido se vuelven autónomos y nos sacan de sus comunidades y se vuelven felices. ¡Qué miedo! El diagrama más simple que he hecho en toda mi vida, cuando lo hice era muy simple para mí, y luego ya después dije, quizás no es tan fácil. Se los explico brevemente. Hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo presente y el largo plazo. ¿Se acuerdan de la atención que hablábamos hoy y mañana? Y voy a retomar un concepto que les dije y que a lo mejor lo olvidaron y se los voy a recordar: destrucción creativa. ¿Qué era la destrucción creativa? Cuando asumimos algo y se vuelve nuestro modo de ser. Ya destruyó nuestra creatividad, porque si hoy les digo, invéntense un teléfono, me van a inventar un teléfono muy similar a estos, nos destruyeron creativamente.
Es un poco esa es la idea. ¿Qué pasa en el corto plazo? Tenemos que diseñar una solución, que es el cómo, súper innovadora, que pueda ser fácilmente activable y accionable. Producto, un proceso, un modelo, etc. Que hoy empiece a generar un impacto, que hoy empiece a generar un cambio. De tal forma que en el largo plazo, y es esta línea así azulita, de este lado es aquella, ¿sí?, que empiece a incrementar la eficiencia y participación de la sociedad. De tal forma en que la suma como propia y se le destruya, entre comillas, la creatividad. Este semestre he tenido la suerte de tener un montón de estudiantes extranjeros en mis grupos, la mayoría europeos, y cuando yo les digo, no, es que aquí la participación, y dicen, ¿cómo? Tener una Suiza. Ustedes cada semana no les mandan a pedir información, no les mandan a pedir opinión sobre qué quieren hacer el día de mañana. No, nos preguntan cada 3 años si queremos votar por él. No, aquí nosotros cada semana o cada 2 semanas, según lo que se va necesitando, van y nos preguntan y nos mandan las hojas y votamos y bla, bla. Entonces, para ellos la participación así democrática es todos los días. Entonces cuando ellos dicen, es que nosotros queremos hacer algo súper innovador que esté con esto, ellos dicen, nosotros ya es el pan nuestro de cada día. Un poco esta es la lógica. ¿Cómo logramos para que el día de mañana la sociedad participe y sea más eficiente resolviendo sus necesidades, utilizando nuestras soluciones? Porque al final del día suponemos que nuestras soluciones son buenas. Y de tal forma que estas capacidades y relaciones en la sociedad se modifiquen completamente. En el corto plazo tenemos que generar estas soluciones, de tal forma que en el largo plazo se vuelvan una nueva forma de hacer las cosas y que sean la forma de hacer las cosas. Y que obviamente, si le volvemos a meter un proceso de tiempo, pues vamos a tener que generar una nueva solución porque vamos a tener nuevos problemas, nuevos retos, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien? No era tan fácil, no era tan complicado el diagrama, creo. ¿Cuáles son características? Y aquí voy a ir muy rápido en esta cuestión de la innovación social en términos de las características. Primero, necesitamos trabajo entre los diferentes sectores, que tenga que ver con una colaboración abierta. ¿Qué significa eso? Que no porque yo sea del sector social significa que lo sé todo, y no porque yo sea del sector privado o del sector público significa que lo sé todo, sino más bien que nos empecemos a abrir y a colaborar desde esta perspectiva. Acepto las opiniones de todos, colaboro con todos. En la medida de lo posible debería estarse construyendo desde las bases. ¿Y por qué en la medida de lo posible? Muchos de los procesos de desarrollo que tenemos que estar construyendo deben de estar orientados a hacer eco en los propios actores que están participando de ellos. Hay una discusión aquí que es interesante, que es quién va a poner la idea de que necesitamos un proceso de cambio y cómo se va a ver ese proceso de cambio. Muchas veces la gente que está dentro en la misma dinámica pues no lo va a ver, o no va a ser difícil que lo entiendan. Les voy a hablar de trabajo decente y ni siquiera saben que es un trabajo decente, no saben cuáles son las condiciones que están en eso. Entonces no significa que los procesos de participación y de involucramiento excluyamos a las personas, sino más bien es cómo, con base en una idea de cuál es la calidad de vida que quieren alcanzar, empezamos a involucrarlos y ellos mismos que empiecen a participar en su proceso de construcción de estas innovaciones. El cuarto punto que tiene que ver con esta idea de qué rol estamos dando al consumidor y qué rol estamos dando al productor. Hoy en día muchos de los proyectos que ustedes están trabajando, sobre todo si son proyectos de desarrollo comunitario, tienen que ver con un consumidor diferente, pero también tiene que ver con un sistema de producción diferente. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Por ejemplo, en el laboratorio tenemos una iniciativa que trata de vincular por medio de una plataforma digital productores de ganado directamente con un comprador, con un consumidor final, bueno, intermediario. Pero el consumidor final no compra la vaca y se la come ahí y se la pedazos. Alguien la tiene que destazar y ese tipo de cosas. Bueno, ¿quién es el actor ahí que debe estar siendo claro? Entonces, ¿cómo le hacemos para que el consumidor empiece a tomar esas decisiones y que también la producción empiece a generar eso? Y aquí hay un elemento clave en todo este proceso y en toda esta idea, que es el mutualismo. Compartimos los mismos problemas, nos gusten o no. Muchas de las empresas ya se empezaron a dar cuenta de los problemas de la sociedad son problemas también de la empresa. Y eso ha facilitado también mucha construcción de diálogo. Empezamos a tener esta idea de
Somos mutuos, los problemas son mutuos, los retos son mutuos. Entonces tenemos que empezar a participar, y eso nos regresa a la idea de intersectorialidad y la idea de cooperación abierta. ¿Para qué? Para crear nuevos roles y relaciones. No podemos, si queremos cambiar estructuras, no podemos mantener las mismas relaciones. Tenemos que cambiar estas relaciones y también tenemos que cambiar estos roles. ¿Cuál es mi rol como organización que yo estoy jugando? ¿Y cuál es el rol que pudiera estar jugando? Y que debería de estar jugando y que debería estar participando. Y lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Desarrollar un mejor uso de los activos y un mejor uso de capacidades. Básicamente esas son las características que, si bien puestas aquí se ven relativamente fáciles, al momento de llevarlas a cabo a veces no son tan fáciles. Vamos a ver qué sucede. Ahora bien, ¿de dónde puede venir la innovación social? Y esto es parte de lo bonito de la parte de innovación social, es que puede venir de cualquier sector. Desde la parte privada, por medio de sus modelos de responsabilidad social, por medio de sus modelos de negocio con propósito que han estado impulsando, por medio de la creación de empresas sociales, es decir, buscan generar estos modelos que atiendan a una necesidad social y que incrementen la capacidad de actuar de la sociedad, hasta una parte informal. Si alguno de ustedes ha visto lo que está sucediendo en Chile, en Argentina, en Bolivia, en todo el mundo básicamente, bueno, en América Latina de nuevo, son estos procesos informales de participación colectiva que están haciendo una presión para cambiar y atender sus necesidades. Oiga, señor presidente, no estoy de acuerdo con que usted haya privatizado el agua. Y el domingo pasado, le mencionaba a Eduardo, salieron los músicos a manifestarse y tocando en las plazas. Una manifestación multitudinaria de músicos tocando, no me acuerdo qué sinfonía de Beethoven, aunque ha sido muy bueno en la música clásica, pero se oye precioso para mandar un mensaje de que la política que estaban implementando no era la más adecuada. Informal completamente. Es un movimiento social. Y ahí los voluntarios juegan un rol importante. La mayoría de nuestras organizaciones vivimos, comemos y soñamos con tener más voluntarios. Y buenos, por favor. Y que sean comprometidos. Y que no pongan pero a lo que les ponemos a hacer. Y que nunca se vayan. Ya, así ya el culmen de un voluntario, ¿no? Que nunca se vaya, por favor. La parte pública también están empezando a innovar y también están creando estas innovaciones. Algunos cofinancian innovaciones, otros crean estos espacios, un poco el que haya venido hoy un representante del DIF, es esta idea de llegar a decir, impulsamos el sector, buscamos que participe y buscamos que se creen esto. Y la última, y creo yo más importante para todos los que estamos aquí, es el sector social o tercer sector. Y ahí voy a hacer un zoom. Vamos a ver cómo a través de las organizaciones podemos estar generando estos procesos de innovación social. Vamos a mencionar 3 características y, si me queda tiempo, algún ejemplito sobre cada una de ellas. Primero, tenemos que construir modelos de intervención y acompañamiento diferentes, innovadores, digámoslo así. Ya que estamos utilizando un montón la palabra, pues ya de una vez. Pero ahí yo veo 4 elementos importantes. El primero es desde el diseño. Estoy participando en un proyecto con una empresa grande en Monterrey, muy grande, que quieren intervenir un polígono. Y una de las discusiones así sobre la mesa es, tenemos que hacer un diagnóstico participativo. Y entonces ahí cuando empezamos a hacer, entonces un diagnóstico participativo nos puede llevar a tomar 6, 7, 8 meses. Y todos los que estamos en la mesa decir, ¿cómo le hacemos para generar diagnósticos lo suficientemente rápidos y eficientes que nos den información directa y que nos lleven a empezar a construir soluciones que se empiecen a accionar? En esta parte tenemos ahí una idea de llegar y decir, una de las etapas es crear el modelo de intervención ideal, ¿no? Sí, güey. Todos queremos el modelo de intervención ideal y luego lo transferimos y se lo pasamos a todos y en un descuido hasta lo vendemos y de ahí vivimos viendo estrategia de procuración de fondos y bla, 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 una gran teoría de cambio. Y una de las cuestiones que acabamos diciendo es, ¿qué pasaría si nada más generamos soluciones bien concretas que se implementan rápido y empezamos a tener un catálogo de soluciones, como un toolbox, una caja de herramientas? Ah, tenemos este problema.
le empiezas a pegar con el martillo y se rompe toda la pared. Ok, quizás el martillo no es una buena idea para ese tipo de problemas. Un taladro muy fino, ya sabemos que es un taladro, quizás la broca está mal. ¿Cómo le tenemos que hacer para, con base en un diagnóstico rápido, certeros y efectivos, podamos empezar a tomar decisiones? Eso por un lado. Y en ese sentido tenemos que crear soluciones concretas y accionables. ¿Se acuerdan de la atención de corto y largo plazo? Bueno, estas soluciones deben de accionarse hoy. En otro proyecto en el que participé, duramos, no les miento, un año discutiendo sobre el diagnóstico, la validez de los indicadores y sobre la certeza de si el instrumento era el adecuado o no era el adecuado. Y les juro que la comunidad no se benefició en nada de esas discusiones bizantinas y académicas que teníamos. Nosotros nos divertíamos un montón. Cada 15 días discutíamos, nos mentábamos la madre, escupíamos, y la comunidad ahí así como que esperando, ¿no? Así, oye, ¿qué hacen aquellos? No, están planeando nuestra transformación. Ah, bueno, aquí esperamos, ¿no? Bueno. Esta es creación de estas soluciones concretas, accionables y que obviamente estén basadas en estos diagnósticos. Y en ese sentido, la implementación, y aquí hay un concepto que me gusta mucho, que en algún momento lo aprendí, que lo entendí hasta después, esta cuestión de innovación paciente. Tenemos que ser bien pacientes en estos procesos de innovación. Sí, tenemos que empezar a generar estas soluciones, pero la comunidad tiene la mala costumbre de no cambiarse de un día para otro. Les decía una directora de una empresa de responsabilidad, ¿cómo le digo a mi jefe que doña Juanita no quiere cambiar? ¿Llevas un año trabajando con doña Juanita? Sí, pero no quiere cambiar. Ya cambió ciertos hábitos, ya no le habla, ya tiene un cierto límite con su esposo. Sí, pero no ha cambiado todo lo que nosotros queremos. Sea paciente, jefe. Bueno, esa persona ya no está en los poderes. Triste historia. Pero bueno, esta parte de innovación paciente. Entonces, sí tenemos que estar innovando, sí tenemos que estar pensando, pero también los procesos dentro de las comunidades llevan tiempo, los procesos de las personas llevan tiempo. Si yo 25 años creyendo que Santa Claus existe, porque existe, de repente alguien llega y me dice, no existe. Exacto. Ve el 25 de diciembre a mi casa y te apuesto que ahí llegó Santa y lo dejó, ¿no? Tiene que ver con esta parte de innovación, este cambio que estamos buscando, debe ser súper paciente. Y en ese sentido debe haber una iteración constante. Ojo, no porque seamos pacientes significa que no trabajamos. Tenemos que estar iterando constantemente. Construimos, implementamos, evaluamos y aprendemos. En 6 meses, un año, sí. Oye, es muy poco tiempo. Es lo que hay, es lo que tenemos que empezar a hacer. Voy a evaluar el impacto, quizás no, porque el impacto, y ya lo hemos platicado en algún momento, toma tiempo, pero el resultado y el efecto sí. Entonces trabajemos sobre eso, eso es lo que tenemos que ver. Y en ese sentido en el proceso de implementación tenemos que aprovechar los recursos con los que cuenta la sociedad. Por eso esta idea de cuando se aplican a convocatorias de coinversión, ¿qué va a aportar la contraparte, ¿no? Tiempo, la infraestructura y los infocos. Y lo multiplicas así para que cuadre, para que sea el 50% del otro, ¿no? Ah, ya aporté la mitad. Realmente, ¿qué aprovechamos de los recursos de la comunidad? Bueno, con un proyecto que tuvimos en una comunidad rural, cuando empezamos a documentar realmente todo lo que aportaba la comunidad en tiempo, en nuestras comidas, que comemos bien, en esfuerzo, en material, en etcétera, etcétera, dijimos, oye, estos no solamente están cofinanciando el proyecto, sino más bien tienen el 70% del proyecto en su responsabilidad, porque están súper comprometidos, destinaron un montón de recursos, destinaron un montón de esfuerzos, dejaban de hacer cosas por estar con nosotros. Entonces ahí sí había este aprovechamiento de los recursos de la sociedad, este know-how que tenía la propia sociedad. En términos del impacto, esta idea de cuáles son los efectos en el corto plazo y cuáles son los impactos en el largo plazo. Es decir, una buena teoría de cambio que me ayude a entender cómo vamos a ir cambiando, cómo nos vamos a comer el elefante en pedacitos, pero al final del día ya no va a haber elefante. El impacto es que no va a haber elefante, mi efecto es que hoy le comí un pedacito a la trompa. Y se ve. Tenemos que cambiar esta idea del beneficio individual, nuestra propiedad, nuestro joven, nuestro pobre, nuestro beneficiario, al cambio colectivo,
cómo cambia la sociedad por medio de los cambios que estamos haciendo, cómo el que yo beneficie a alguien incide en todo esto, y al final el impacto debería ser el fin de todo el proceso. Y el último punto, casi siempre, digamos, los tres primeros los tenemos más o menos cubiertos o hacemos algo para tratar de entenderlo, pero esta idea de aprendizaje, ¿cómo estamos aprendiendo de todo esto? La operación nos come, se los juro, todos nos come, y entonces de repente ya se dice, ¿sí, en qué momento me siento a aprender y a sistematizar y a generar la evidencia de los resultados? ¿En qué momento tengo que hacerlo? ¿En qué momento lo desarrollo? ¿En qué momento empiezo a sistematizar estas lecciones aprendidas? De tal forma en que no sea cuando alguien más lo implementa y le dices, ay, me hubieras preguntado, güey, yo ya pasé por ahí y ya me equivoqué igual que tú. Me lo hubieras dicho hace un año que empecé a hacer el proyecto, no hoy. Sí, ya madre. Y en este sentido, ¿cómo logramos hacer estos procesos de reflexión constante y autocrítica? Luego les cuento el caso de María Josefina, que nos costó un montón de trabajo diseñar este modelo de intervención y acompañamiento, y que más o menos ahí va en ese sentido. Estructuras híbridas para la creación de valor. Y aquí es donde el mundo se empieza a complicar a nosotros como organizaciones. Porque por un lado somos muy buenos creando el valor social, o más o menos bueno, o no sabemos porque a veces ni siquiera lo evidenciamos porque no tenemos evaluación, pero asumimos que somos buenos. Entonces, este valor social es el que está orientado a la atención del problema social, que básicamente busca remover todas estas barreras que imposibilitan la inclusión. Personas que hoy no pueden acceder a una comida digna es porque están excluidos del sistema, hay que incluirlos para que puedan comer dignamente. Están centrados en esta población que normalmente es nuestra razón de ser y por quien trabajamos y por quien nos levantamos todos los días. Hoy lo podría Eduardo de una forma muy bonita, levantarme y decir, esta red, este 12 me hace feliz. Bueno, atender y tener esta vocación de servicio nos hace feliz. Y realmente buscamos cambiar la sociedad y crear este impacto social. Digamos, el lado derecho de la ecuación, más o menos lo entendemos. ¿Cuál es el otro lado que nos cuesta un montón? Porque aparte nunca nos educaron para eso. El valor económico. ¿Hacia dónde va ese valor económico? Hacia la sostenibilidad financiera de la organización. Y aquí hay una cuestión que es centrado en esta creación de productos o servicios que básicamente deben de tener esta lógica de un precio mayor a su costo. Y aquí yo pongo el caso de una organización que trabaja con personas con discapacidad intelectual, y hacían algo que para ellos les pareció muy innovador. Uno de sus talleres tenía que ver, para desarrollar estas habilidades finas, motrices, tenía que ver con hacer galletas. Y dijeron, oye, las galletas nos quedan súper buenas. ¿Qué es lo que haría cualquier emprendedor con una galleta súper buena? Que vender. Y ya con eso generamos un esquema de sostenibilidad financiera, nos volvemos famosos y vamos a vender en todos lados. Y pum, ya no le pedimos dinero a nadie y hacemos lo que queramos. Ok. Hicimos un análisis de costeo de ese taller contra el precio de venta y lo que están desarrollando, y no solamente no generaban valor económico, sino que estaban perdiendo, ni siquiera salían tablas. Entonces cada galleta perdía más o menos 2 o 3 pesos. Entonces la conclusión fue, si lo tienes como un modelo de intervención, es decir, de creación de valor social, está súper bien porque los niños aprenden, etcétera, etcétera. Si lo tienes como un modelo de sostenibilidad financiera, creo que valdría la pena retomar tu clases de costos. Entonces perdemos dinero, nomás un poquito. ¿Cuántas galletas dices que vendiste el año pasado? Como 5,000. Bueno, más o menos perdiste como 10,000 pesos. Los vas a recuperar por ahí. Okay. Y en ese sentido, esta cuestión de crear un mercado específico, entender cuál es el mercado al que va y cómo esta parte del valor económico, y es algo que a mí me molesta mucho decirlo, pero después de tiempo no entendí, es necesario para el escalamiento del impacto. Si queremos estar incrementando, puedo poner el ejemplo, clínicas del azúcar, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero su modelo basa en tener más sucursales en más espacios. Un poco la lógica es como un Oxxo, ¿no? Donde podamos atender la diabetes en cada esquina, más o menos. Pero para poder escalar el modelo, no puede vivir del financiamiento de una fundación de segundo piso, de un donativo, etcétera, eternamente, porque para poner una sucursal muy probablemente se le van a dar su dinero. Ahora le va. ¿Cuánto cuesta? 200, 300 mil pesos. Ok, está, te lo doy. Oye, ahora necesito poner 10. Ok, 10 por 300, un chorro.
y mi idea es llegar a 1000. Ok, 1000 por 300, un chorrepetal más. Entonces, para escalar nuestro impacto social, sí necesitamos empezar a generar estos esquemas de creación de valor económico. ¿Cuál es el gran reto para nosotros como sector? ¿Cómo lo armonizamos? ¿Cómo nuestra operación tiene que estar desde una perspectiva armonizada e integrada en nuestras propuestas de valor? Créanme que las galletas no era la mayor propuesta de valor que tenía esta organización. Hoy, ¿cuál es su modelo de generación de ingresos? Está relacionado con el cobro, como una especie de outsourcing, por colocar jóvenes con discapacidad intelectual en determinadas empresas que contribuyen a la responsabilidad social de la empresa. Y empezaron a cobrar por eso y dicen, oye, aquí hay un montón de márgenes, aquí sí sé. Y pues sí, pues está alineado, hay una armonización. Tu valor social con tu generación de valor económico. Porque aparte tu reto es que la persona con discapacidad intelectual se vincule en el mercado laboral porque es parte del proceso que tienes. Sí. Y te apuesto que la empresa lo valora, porque aparte le hiciste todo el reclutamiento. Ah, sí. Pregúntale cuánto le cuesta el reclutamiento. Todas las empresas saben cuánto le cuesta su reclutamiento, ninguna no lo quiso decir. Porque dijeron, si les digo, no me van a cobrar. De todos modos les cobramos. Luego les cuento el caso de ser pobres. Y el último elemento, que es un poco lo que hacemos aquí, es por lo que estamos aquí y lo vamos a estar trabajando, es esta articulación de esfuerzos interorganizacionales. Somos un sector social que trabajamos, que somos bien solidarios, que entendemos que los problemas del mundo son problemas de todos y entonces todos debemos de colaborar. Eso en la teoría. En la práctica nos cuesta mucho hacerlo porque la operación nos consume, porque a veces tenemos esta cuestión difícil de articularnos, y aquí hay varios elementos que en varios ejercicios de red que me ha tocado analizar y participar, los veo como centrales para poder generar estos procesos de participación en red. Primero, tener un proyecto común como un elemento de cohesión. Cuando yo era mucho más niño, tenía un profesor cuando estaba haciendo con uno de mis mentores, que decía, la gente se conoce trabajando. Si no hay un proyecto común donde podamos empezar a trabajar, va a ser bien difícil conocernos. Y eso tiene que ver con este primero tiene que ver con el último. Este cambio de paradigma de cómo sucede la articulación de esfuerzos. Asumimos que porque nos juntamos todos aquí, ya somos una red. Somos un montón de nodos. Si vamos a seguir la analogía de la red. Todavía no somos red, ¿por qué? Porque también establamos estas relaciones entre nosotros. Y las relaciones se deben de establecer, desde mi perspectiva, y con base en lo que me ha tocado ver, en el trabajo, en cuestiones bien concretas, en acciones bien concretas que nos puedan ayudar a llegar a decir, oye, yo nodo A, necesito de nodo B para poder hacer esta actividad. Hagámoslo. Y entonces el nodo A y el nodo B hacen su actividad y empiezan a generar estos lazos. ¿Y todo para qué? Para alcanzar un proyecto común. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tengo yo como nodo A y qué es lo que tienes tú como nodo B? Pues cuáles son los recursos y fortalezas que tenemos como organizaciones. ¿Qué puedo poner yo sobre la mesa? No, yo tengo lana, yo tengo talento. Yo tengo aquí, yo tengo allá. Por ejemplo, el caso del banco de alimentos de Monterrey tuvo un mega problema cuando H&B le dijo, te voy a pasar toda mi merma. Dijo, ay, con ganas, voy a tener un montón de alimentos. Le llegó toda la merma y dijo, madres, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Qué le dijo H&B? Veo que no eres muy bueno manejando, te voy a enseñar cómo son todos los procesos de logística para que seas más eficiente y puedas incrementar tu impacto. ¿Y qué le dijo el banco de alimentos? Déjame te digo qué comida vale la pena de acuerdo a las propias condiciones del entorno. Hay un intercambio, hay algo valioso en los recursos y las fortalezas de cada uno. Este punto no me gustaría tocarlo, pero hay que tocarlo. Tenemos que ser bien humildes, bien sensibles y tener un montón de confianza entre nosotros. Y aquí incluyo un elemento que tiene que ver con intraemprendimiento. ¿Qué son todos ustedes? Son estos emprendedores dentro de las propias organizaciones. Y eso se le conoce como intraemprendedores. Los intraemprendedores son los que facilitan y permiten que sucedan estas relaciones. No van a ver así a una fundación grandota, así de Nacional Montepiedad, sentándose así en la mesa con Fundación Montemayor. ¿Cómo colaboramos? No, vamos a ver a Marisol sentándose con el patronato de Fundación Montemayor. ¿Quién queda en el lugar de Claudia? Vamos a ver personas interactuando entre ellos. Y deben de tener la humildad suficiente de llegar y decir,
Somos personas que buscamos un proyecto común y somos sensibles al problema que queremos atender. Y tenemos que empezar a generar confianza entre nosotros. Si yo digo que voy a hacer A, confío en que lo vas a hacer. Y si tú vas a hacer esto, confío en que lo vas a hacer. Y si no lo haces, voy a tener la humildad suficiente de llegar y decirte, oye, estás equivocando. Y yo debo de tener la humildad suficiente de llegar y decir, sí, efectivamente. Nos cuesta mucho trabajo eso. Porque nuestro problema es más importante que el problema de los demás. Y nuestra operación es más importante que el problema de los demás. Y sí, es más importante, pero ¿cómo le hacemos para integrar dentro de nuestra operación y dentro de nuestros problemas este proyecto en común que tenemos como redes? Y en ese sentido hay que sumar más aliados desde esta perspectiva intersectorial, empresas, gobiernos, etcétera, etcétera. Y el último punto es, y este es clave, hay que asumir riesgos. ¿Y quién asume el riesgo? Les cuento que no es la fundación como tal, sino es las personas, los intraemprendedores somos los que asumimos riesgos. Entonces llegan y te dicen, oye, pero ¿y va a jalar? Sí, claro. ¿Y por dónde estás? Pues, si se da esto y esto, y pasa un cometa en ese momento, y se da. Bueno, asumes un riesgo, y se dan esas condiciones, y pasa el cometa y se da. Y surgen estos proyectos comunes. Entonces hay que asumir estos riesgos también cuando estamos trabajando en redes. BOP es una organización que facilita esta cuestión por medio del voluntariado. Finalmente, y prometo que ya con esto me despido, y abro el espacio para preguntas. ¿Cómo pudiera ser esta parte de la innovación social en el tercer sector o en el sector social que nos pudiera ayudar a responder a estos retos? Primero, la innovación social sí es un mecanismo o una forma de atender estos retos actuales a los que nos enfrentamos como sector, y yo iría un poco más allá a los que nos enfrentamos como sociedad. Pero requiere una visión más amplia del sector, sus activos y los recursos. Es decir, no estar centrados nada más aquí, sino también un entendimiento muchísimo más complejo de cuál es el rol que jugamos en todo el ecosistema y en toda la dinámica social. Y en ese sentido, nos debería llevar a generar estos procesos de cohesión como sector y los esfuerzos que estamos haciendo. De tal forma en que no llegamos un año después y digamos, ay, estás bien bruto, me hubieras dicho, y ya pasé por ahí, y te hubiera dado toda esa información, te hubiera compartido eso, o le hubieras visto, yo ya escribí ese libro, ya me lo sé, cheque el libro y entonces nomás tomo en consideración eso. Entonces, ¿cómo le hacemos para cuestionar estos esfuerzos y cómo cuestionamos el sector? ¿Cómo creamos estas nuevas capacidades y estructuras de organización, pensamiento y funcionamiento? Es decir, sí necesitamos cambiar nuestras estructuras y nuestras capacidades como sector, especialmente empezar a entender estas lógicas de valor económico, empezar a entender estas nuevas formas de articularnos en redes, empezar a entender esta capacidad de accionar ciertos recursos sociales, humanos, tecnológicos que tenemos y que no siempre tienen que ver con la parte económica. El corto y el largo plazo en esta tensión, cómo la manejamos y cómo la desarrollamos, de tal modo en que podamos desarrollar estas soluciones que sepamos que van a estar jalando hoy, pero que tienen una historia más larga, que en el largo plazo de estarlas implementando y estarlas desarrollando y que estén evolucionando, vamos a lograr cambiar y lograr transformar la sociedad en lo que lo estamos buscando. Y al final del día, esta cuestión de cómo podemos empezar a armonizar la generación de valor social y económico como objetivos operativos dentro de la organización. Que hoy la parte económica a veces no lo tenemos dentro de la operación, porque lo vemos como es algo necesario y es un cadillo y lo tenemos por ahí, pero tiene que estar dentro de la operación. ¿Cómo? Reto de cada organización. Necesitamos en términos generales entender que si bien la innovación social es una estrategia y un buen modo para atender los principales retos, tenemos que empezar a accionar, tenemos que empezar a transformarla, tenemos que empezar a asimilarla y tenemos que empezar a trabajar todos juntos. Y por eso me da mucho gusto que me hayan invitado a este espacio de la Red Comunitaria Sonora, donde pudiéramos estar platicando y pudiéramos estar desarrollando más aspectos. Si tienen dudas, pregúntenme, y si quieren molestarme, ahí están mis datos de contacto. Gracias. Agradecemos mucho la participación del doctor Portales y se abre el espacio para preguntas y respuestas.
¿Preguntas? No, excelente presentación. Luis, una pregunta. Yo he estado por más de 15 años en la parte de organizaciones, pero en la parte de administración. Y en la parte de administración, pues, que hablabas tú de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de tener sus propios recursos. Hace 15 años yo escucho a Quiera en el fortalecimiento de la propia profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, de la procuración de fondos. Estaba Quiera, estaba Nacional Montepiedad, están organizaciones internacionales como Hay una Acción, Save the Children, que estaban en alianza con organizaciones de aquí de Ciudad Obregón, y que a la fecha, en realidad, yo no he visto en las organizaciones, así como que tengan un proyecto y lo lleven a cabo y sean exitosos, ¿no? Que les traiga recursos para dejar de depender. Y no es nada más en Sonora, es a nivel nacional. Me tocaba participar en algunos, allá en la Ciudad de México, donde estábamos organizaciones de Monterrey, organizaciones de todo el país. Y bueno, y era el punto, y nos siguen capacitando, y no sé si nos hemos dedicado mucho a la cuestión social y no a la cuestión interna, de no depender de terceros. Sí, les pongo el caso de Cero Pobreza. Cero Pobreza es una iniciativa que incubamos, desarrollamos y está implementándose dentro del laboratorio. Originalmente tiene un nombre muy feo, pero bueno, ya ahorita Cero Pobreza. Y básicamente, ¿y por qué pongo el caso de todas las iniciativas que desarrollamos en el laboratorio deben de tener esta lógica de sostenibilidad desde que son concebidas prácticamente? Y yo siempre les digo, ok, está bien padre el impacto social que quieres hacer, pero ¿quién paga? Es que, sí, ¿quién paga? ¿Quién va a pagar por esto? Porque al final del día, para tú poder llevar un dulce a un niño, hay una logística, hay un montón, etcétera, ¿y quién va a pagar todo eso? Entonces, el caso de Cero Pobreza es muy particular y a mí me gusta mucho por tres cosas que trabajamos con ellos. Primero fue, tienen una serie de marcas con causa, que una es Calafo, y se escribe con K, Calafo, y básicamente venden playeras, ¿no? Entonces era esta idea como a capela, entonces lleva playeras, bla, 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 etcétera, etcétera. El fundador, Carlos, ya es arquitecto graduado, súper creativo, súper bueno haciendo diseños, y tiene la ropa, dice, sacamos los costos, y sí le gana más o menos, creo que la playera está en 300 pesos, 500 pesos, y le gana como 150 pesos. Pero al final del día, cuando ves el modelo de intervención que tiene, toda la parte de desarrollo social, dice, pues esto no me va a dar, güey. Entonces, bueno, ¿cómo le puedo hacer para hacer por otro lado? Entonces tiene Calafo, que es esa marca de ropa, y luego tiene una marca que se llama Coa, que es aguas. Entonces ya el próximo mes empieza, por ejemplo, a venderse en HB, donde costó ahí entrar, etcétera, etcétera. Pero los márgenes son chiquititos. Y entonces una de las cuestiones que empezó a pasar con él fue, se acercaron empresas y le dijeron, me encanta toda tu parte creativa, ¿por qué no te vuelves mi laboratorio de creatividad? Y llegué y me dice, oye Luis, fíjate, me ofrecieron esto, pero pues vender playeras a las empresas. Y le digo, a ver, siéntate. ¿Dónde está tu mayor talento? No, pues en la parte comunitaria, etcétera, etcétera. Muy bien. Y en la parte de Calafo, no, los diseños y los cambios, etcétera. ¿Y qué es lo que te están pidiendo? ¿Qué es lo que te están comprando? Pues el servicio de consultoría de toda esta parte. De los 250 por playera, más o menos por proyecto, se puede estar metiendo 150, 200 mil pesos. Entonces dice, este sí me alcanza. ¿A qué voy con el comentario? Y tiene que ver con esta parte de centrados en un mercado específico. Si no hemos trabajado tanto en el sector social en utilizar elementos de la empresa, porque al final del día el mercado sigue siendo un mercado que no distingue si lo hace Senda, si lo hace Santa Fe, si lo hace quién. Ellos van y buscan el mejor producto que puedan encontrar. Entonces, ¿cómo tu mejor producto va a competir con ellos? Y un poco eso fue mucho lo que trabajamos con Carlos, de decir, ¿cuál es el mejor producto que puedes tener que empieza a diferenciarse en esto, que aparte tiene una causa social asociada, vinculada con eso? Eso en la parte, digamos, es una fuente de sus ingresos. ¿Qué hicimos en la parte de procuración de fondos? En la parte de procuración de fondos diseñamos toda una estrategia tal cual, le dije, te voy a enseñar cómo es un proceso de ventas tradicional, ¿no? Prospectas, bla, 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 bla.
Me dice, eso es lo mismo que yo hago con todos mis donantes. Y le digo, exacto, lo que estás vendiendo son donativos. Entonces vamos a prospectar a todos tus donantes con esta lógica para poder llegar y ofrecerles la mejor propuesta de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ciertos donantes lo que hicimos fue definir que pudieran ser posibles inversionistas de las marcas con causas. Entonces ya más de uno yo le digo, entonces si yo te doy hoy $1,000,000 de pesos, ¿me dejas de molestar mañana? Sí. ¿Dónde firmo? Si $1,000,000 de pesos cuesta deshacerme de ti, te los doy, es encantado de la vida. Un poco la lógica es precisamente en esta parte de valor económico. Ojo, nos tomó un montón de tiempo trabajar, ir al mercado, validar, regresar, sin descuidar la parte operativa. Hoy lo tiene muy armonizado. Nos costó 1 año y medio armonizar toda esa parte del proceso. Y dentro de una estrategia de procuración, como uno de los elementos importantes de cero pobreza es vivienda, entonces ya generamos un propio fondo para poder hacer microcréditos para la vivienda, y entonces recibe un montón de donativos en especie para la vivienda, y entonces ellos me pagan todo el material, la persona pone todo el talento, todo el recurso, y lo que pagan ellos me ayuda para poder financiar la operación de toda la organización. Un poco el comentario es, hay que empezar a generar estas capacidades para entender cómo podemos construir, cómo podemos generar valor económico, y no es una capacitación de diseño de impacto social, no es un marco lógico, no es una teoría de cambio, no es aquí, no es allá, es una cuestión de creación de modelos de negocios sociales y cómo estos se articulan y cómo se desarrollan, y se empiezan a vincular entre los dos, ¿no? Y por eso la parte de la armonización es súper... no traigo ese esquema aquí, pero bueno, tenemos un modelo precisamente de cómo se articula la generación de valor social y valor económico en simultáneo en este tipo de organizaciones. Y uno de los elementos claves, las actividades y recursos son los mismos para la organización, no van separados. Es decir, tú no puedes llegar y decir, no voy a considerar dentro de mi costo de la organización mis playeras que estoy generando, porque alguien va a pagar por ello. Entonces, ¿cómo integramos todo de una forma total? Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero un poco el reto sí es construir estas capacidades de la generación de valor económico, que no son necesariamente las capacidades de la generación de valor social. Son completamente diferentes, pero al final del día deben de estar armonizadas. Y eso no es tan fácil de hacer, porque el modelo operativo, y por eso va mucho hacia la operación, no tanto hacia el fundador, sino hacia la operación, cómo se vinculan estos dos. Y ahí es donde estamos trabajando. Pues, en el caso de Cero Pobreza, en el caso de María Josefina también tiene un modelo igual de sostenibilidad financiera, donde genera un impacto súper claro, súper medible, y hay una parte que le permite financiar toda la operación de la organización. Un poco esa es la lógica. Pero desde aquí la verdad es que nacimos pensando en eso. Cuando ya están más creciditas, en fin, dígame. Ahí tengo una duda respecto al caso que le comentabas a ella. En el caso de la venta de talentos, estás hablando del fundador de la organización, porque si voy a vender un talento y luego el director se me va a ir, pues no es un modelo de negocios factible para esa organización, ¿no? No, y aquí es Carlos, o sea, él tiene estas habilidades, pero ¿qué es lo interesante? Que ella empezó a descubrir que esa es una oportunidad, entonces se acercó al gobierno de Saltillo y le dijo, diséñame toda la parte de los zarapes. Entonces van a lanzar toda una campaña de zarapes sociales, y entonces cobró toda la parte del diseño y dijo, oye, ¿y ya tienes quien te haga las playeras estas que quieres hacer? No. Ay, conozco una persona. ¿Quién? Yo. Cerró un poco el modelo, pero sí es el fundador, y parte ahorita, por ejemplo, del reto, digo, es una fundación que tiene 2 años y medio operando, o menos, pero el reto es, pero consolidemos esto, sentémonos, y ahora sí, ¿cómo vamos consolidando cada una de las áreas por separado? Entonces, trabajamos mucho durante el primer año en consolidar la parte de desarrollo comunitario, porque aparte él empezó en África y luego se fue a Puebla y luego ya entendió que era más fácil operar donde él vivía, que era en Saltillo. Entonces llegó hasta allá, ¿no? Entonces ya consolidamos eso, ya tiene un equipo, ya tiene todo un esquema de voluntarios, etcétera, etcétera, y eso nombró a una persona encargada de esa perspectiva y empezó ahora sí a consolidar la otra área. Tenemos que consolidar la otra área. Entonces, también esta idea de lo que les decía, innovación paciente. Yo decía, es que quiero esto. Paciencia, empezamos por aquí, empezamos por acá y por allá. Vamos a llegar, sí, si trabajamos y si
y hablando del riesgo, ¿no? Y si pasa el cometa, bájala, va a ser paciente. Y ahorita iba. Pero sí es fundador, pero si ya entendemos que va a ser una nueva unidad de negocio social, entonces empezamos a tener que traer este talento, y es donde entra parte de un servicio que tenemos que es de abogados de todos los NDAs, y etcétera, etcétera, porque vamos a hacer las cosas bien. Pero es otra historia. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, dígame. Felicidades por eso, nos orienta mucho. Sí es difícil, nosotros somos una asociación civil chiquita de 5 personas y pues estamos viendo eso. Yo soy la directora y se me hace muy difícil hacer las dos cosas, lo de tener algo que jale dinero autónomo sin estar pidiendo y poder hacer las dos, la otra parte social. Entonces, ¿hay algo que pueda ayudar para fortalecer eso sin que se caiga? Porque paciencia y buen humor. Eso por un lado es importante. Y por el otro lado, sí tener muy claro esta parte como de los esta parte de un proyecto muy concreto y algo que yo hago y aquí lo van a mejorar en todos mis proyectos, cuando yo presupuesto todo y hago toda esta parte, es llegar y decir, este proyecto debe de poder caminar con o sin mí. Entonces un poco es la lógica llegar a decir qué recursos tengo que jalar, de quién tengo que jalar para que empiece a operar de esta forma, de tal modo en que al menos, eso no significa que le deje decir, bueno, ahí cuando crezca y camine y esté educado y ya haya ido a una escuela de prestigio, me lo regresas, ¿no? Tienes que acompañarlo el proceso, pero es cómo acompañamos esta parte del impacto para poder estar enfocando en otras cuestiones. Algo de lo que cuesta mucho trabajo es entender dónde, entre comillas, porque siempre es falta, dónde haces menos falta. Si hoy haces menos falta en la parte del impacto, porque a lo mejor tienes un equipo súper talentoso, pues entonces ahí es acompañar, y en el otro, pues hay que meterle mayor profundidad para precisamente llegar a decir, hoy necesito consolidar esta parte que hoy la tengo muy poquita, entonces también es cómo vas avanzando así. De lo que me decía, somos una organización de 5 personas. Carlos empezó siendo él y una socia que a los 6 meses se le fue, y hoy maneja como 60 voluntarios y tiene en su nómina como 25 personas. Entonces, sí, empezamos solitos. Después te vas a acomodando con gente y le vas talachando. También no hay una cuestión así, una varita mágica. Y no trabajé y ella apareció. Pues te decía, sí, es bien paciente y bien, te voy a decir, no, ¿qué tal? ¿Alguna otra pregunta? Corro. Dime, Corro. ¿cómo logras, bueno, nosotros somos una asociación de 26 personas en nómina y el impacto social ha sido muy importante porque trabajamos con la educación de niños y adolescentes, pero al estarte escuchando hablar de cómo lograr ser autosustentables, como estaba con mi compañero, es bien complicado porque nosotros sí recibimos mucho apoyo del otro lado de la frontera. Cuando le queremos presentar a la comunidad la autosustentabilidad es como, a ver, espérate, quieres como poner a trabajar a tu gente y es muy bueno los proyectos y si tenemos gente dentro de nuestro programa que dice, sí, yo quiero para jalar recursos y ser autosustentables, pero entre la comunidad suena como empresa. Entonces, ¿cómo logras hacerle entender a la comuna que estás tratando de impulsar a personas a ser autosustentables, a tener sus propios negocios, pero que se beneficien ellos y también nosotros? Y entonces nos vemos como un poco sí, batallas. No, capitalistas, sí, el capitalismo está mal visto en el sector social. ¿Cómo puedo presentarlo mejor ante la comunidad? Sí, bueno, lo que mencionas es ¿Qué me van a cortar? Lo que mencionas es clave en el sentido de, y cuando hacemos una estrategia de comunicación, no todos le tienes que pichar lo mismo, no todos lo tienes que presentar lo mismo. Si a la comunidad le duele eso y le ofende que le digas eso, pues no le digas. Suena muy obvio, pero lo que voy es,
acostumbramos a veces a tener el mismo PowerPoint, la misma presentación para todos. Y el grupo de interés al que vas dirigido es diferente. El de aquí llega y dice, no me importa cómo le hagas para generar dinero, ven y tráeme la parte social. Quizás el día de mañana vaya a decir, oye, yo nomás te di 10 pesos y de repente me estás diciendo que tienes dentro del pipeline o dentro de tu reporte, etcétera, 20 pesos, pues ¿con quién estás que te está dando estos 10 pesos? Ah, bueno, es que tenemos un modelo alineado a la misión de la organización, que es el desarrollo de competencias y habilidades, donde estas personas creamos, no sé, no conozco la historia, no conozco la fundación obviamente, creamos una cooperativa que a través de la cooperativa y el acuerdo de los socios fue que un 5%, 10% va destinado a la fundación que los vio nacer y por lo tanto estamos construyendo, bla, bla, pero es decisión de ellos. Yo no les dije que me dieran el 10%, yo les pedí el 20%, pero si vieron malos y me dieron el 10%. Pero un poco tiene que ver con esta parte de la comunicación, no a todos les podemos comunicar lo mismo, porque algunos son más sensibles a otros. Si te vas a este lado de la frontera, si eso te pasa con Estados Unidos, por lo que entiendo, si te vas de este lado, llegas y les presentas un modelo de eso, más yo no voy a llegar a decir, gracias, por fin alguien que me promete que en algún día, que en algún momento, ya no le voy a estar dando eternamente. Al de allá llega y le dice, no, yo sí nací siendo filantrópico y me encanta darte dinero. Ah, bueno, pues aprovechalo y primero, ¿no? Que diga, aprovechalo y entrégale buenos resultados. Pero acá, pues no, es un poco esa es la lógica. Perdón, ya me voy, creo. Muchas gracias, doctor, y pues creo que todas las organizaciones que están aquí presentes sabrán reflexionar y aplicar cada una de las cosas que usted nos compartió. En este momento invitamos a Ana Lucía Borges, directora de Bazar Solidario, para que le haga entrega de un reconocimiento.